Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando López Neblina y vamos a ver el día de hoy un tema más que puede ser de interés para usted. El día de hoy vamos a hablar de los datos que nos ha estado dando nuestras autoridades. ¿Son verdad? ¿Son mentira? Y yo le llamo los datos engañosos del coronavirus. Empezamos. El señor López-Gatell se ha negado y se seguirá negando a la aplicación del cubrebocas, que hubiera sido muy útil desde el principio, desde el inicio. Ahora ya la gente lo adoptó por sí misma. Qué bueno que no le hicimos caso ni al presidente ni al señor López-Gatell. Pero no se tomó la medida porque, según el señor López-Gatell, no había suficiente información científica para su uso temprano. Nada más alejado de la verdad. Y en otros videos ya presenté la evidencia científica de la razón, el por qué se debió haber utilizado ese cubrebocas desde el inicio. Y sabemos, en base a los artículos científicos que presenté, que la evidencia y la razón por la cual no. Y era de vital importancia el uso al inicio de la pandemia. Pero si no quiso usar el cubreboca por falta, según él, de evidencias, entonces surge la pregunta, ¿por qué se usó el modelo Centinela? ¿Por qué se está usando el modelo Centinela? Si no existe ninguna evidencia científica en su utilización para el control de una epidemia. Frente a las cámaras de televisión, lo acepta riéndose de todos nosotros y nadie dice nada. Permítame explicarle. Ayer, domingo 3 de mayo, esto fue lo que escuchamos de nuestro subsecretario de Salud. Y les recordamos también que estamos en la fase 3. La fase 3 es la fase de incremento más rápido en las hospitalizaciones, en los casos y desafortunadamente también en los decesos. La siguiente, por favor. En la situación mundial tenemos 3.349.000, más de esta cifra, de casos que se han detectado en forma acumulativa desde que empezó la epidemia en China al inicio del año 2020. 34% de estas personas, o sea, 1.122.000, un poco más de 1.122.000, son personas que han sido detectadas como enfermas en los últimos 14 días y les recordamos que esto es importante porque los 14 días es el periodo en donde dura la enfermedad. Esta es una enfermedad que se limita posteriormente por acción muy probablemente del sistema inmune. La tasa de letalidad global, que es el número de personas que fallecen divididas entre el número de personas que presentan la enfermedad COVID, es de 7,1% y la gran mayoría de los casos registrados son del continente americano. En Europa ya está disminuyendo la transmisión, ya se está reduciendo la intensidad de los contagios. Y ustedes observen, estos fueron los datos que nos acaba de dar. Nos dice que lo importante, por algo los está reportando, es el número total de casos confirmados, los casos confirmados en los últimos 14 días y la tasa de mortalidad, no el número de muestras, la tasa de mortalidad. Posterior a eso nos dice entonces que los datos claves son esos, el número de confirmados, número de los últimos 14 días y la letalidad. Vamos viendo nuestros datos, no los mundiales, los de México. Son ya una fuente de transmisión hacia otras personas, pero sí lo son definitivamente 6.933 personas que en los últimos 14 días han sido registradas con esta enfermedad. Muy desafortunadamente, esta enfermedad puede causar una enfermedad grave que cause la muerte y tenemos 2.154 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la enfermedad COVID. Muy bien, entonces una vez que nos da esto, llama la atención. Sí nos presenta el número de casos confirmados en México, sí nos presenta los de los últimos 14 días, pero no nos presenta la tasa de mortalidad. ¿Por qué no presenta la tasa de mortalidad? Porque entonces nosotros la podríamos comparar con la tasa de mortalidad global. Y mire, sacando cuentas, la tasa de mortalidad que existe actualmente en nuestro país, según los datos oficiales, es de 9.1%. Si lo comparamos con el 7.1 está altísimo. Desde ahí empieza uno a decir, ¿por qué no dan los mismos datos internacionales y los mismos datos nacionales? ¿Por qué el cambio? Para empezar. Vamos a otros datos que nos dieron ayer, como siempre, otros datos. El modelo Centinela
en México se estableció en el año 2006. El modelo se diseñó en 2005. ¿Quién lo diseñó? Un conjunto de personas expertas, principalmente de la Organización Panamericana de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Participaron otras personas expertas, desde luego centros académicos y demás, pero se hizo una propuesta formal de ello que adoptó ya no solo la Organización Panamericana, sino la Organización Mundial de la Salud. Y se propuso como un mecanismo para la vigilancia. Ni es útil, ni es práctico, ni es efectivo para los fines de orientar las políticas públicas, las intervenciones y el monitoreo de tiempo real de cómo van ocurriendo las enfermedades. Si ustedes se fijan, él mismo ya explicó que este modelo Centinela fue desarrollado para vigilancia epidemiológica, no para enfrentar una pandemia. Y ahí es donde está el problema. Él mismo nos acaba de decir, ni es útil, ni es práctico. Entonces, ¿por qué lo estamos usando si no es útil y no es práctico? Y no es efectivo para orientar las políticas públicas, ni las intervenciones, ni el monitoreo en tiempo real. ¿Y por qué lo está haciendo entonces todos los días a las 7, dándonos los datos del modelo Centinela? Desde ahí decimos, se está riendo de nosotros en nuestra propia cara y nadie dice nada. Desde el principio, desde el inicio de la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos este grave problema. Y se propuso como un mecanismo para la vigilancia de algo que llamamos inconmensurables. Inconmensurables quiere decir que no es posible medir en forma directa. Ahí viene pues la mentira. Otra vez, al inicio de la pandemia no manejamos ningún dato inconmensurable. Al inicio de la pandemia es donde se había dicho que se debían de hacer las pruebas tempranas. La Organización Mundial de la Salud, que tanto menciona el señor Gatell, es una organización importante que adoptó el modelo Centinela y no lo recomendó en los otros países. ¿Qué fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud? Que las pruebas eran importantes al inicio, no el método Centinela. Ahora ya es demasiado tarde. Desde el principio escuchamos al señor director que hiciéramos pruebas. No se hicieron, porque el modelo Centinela no es para afrontar una pandemia. Ahí sí importa, y no es cierto que son inconmensurables. Si no teníamos ninguno, claro que era medible. Si hubieran aplicado las pruebas, hubieran sabido quién se infectó, en qué momento, luego detener los contactos, luego detener la propagación del virus. Pero no se hizo. ¿Por qué? Porque se emberrincharon en no hacer pruebas. Pero esa era la respuesta al principio, no el modelo Centinela. Ahorita, ¿para qué hacemos las pruebas? ¿No? Ya ahorita, tanto que ahorita sí, ya es en este momento inconmensurable. Y por eso tenemos tanta inseguridad en lo que está pasando en nuestro país. Porque no sabemos ni cuántos están enfermando, ni cuántos están enfermos, ni cuántos están en hospital, ni cuántos están muriendo. Se mueren y les ponen otro diagnóstico. Ya sabemos todos que eso es cierto, que están poniendo neumonías atípicas y que les ponen otras enfermedades. Yo personalmente tengo evidencia de pacientes que se han muerto en el hospital y que no les ponen que se murió por COVID. Entonces, pues los datos, ¿quién los va a creer? Ese es el problema, la falta de comunicación real que tiene nuestro gobierno. Vienen a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor cuando él es una gente íntegra, una gente honesta, incapaz de distorsionar la realidad. Digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero. Lo que pasa es que usted se debió haber asesorado de un verdadero científico, de un epidemiólogo que supiera, de un verdadero hombre de ciencia. Un hombre de ciencia es muy fácil de identificar, pero pues usted menos es científico. ¿Cómo identifica un hombre de ciencia? Muy sencillo, vea cuánto ha publicado.
váyase usted, hay un sitio de internet, NCBI, en donde están todos los investigadores y ahí se ve cuánto publican, dónde son primeros autores, cuántas publicaciones lleva, cuáles son los intereses del científico. Vaya y vea a ver si López-Gatell tiene muchas investigaciones que haya hecho. No sé, por eso no confiamos ya en el gobierno. Por eso no confiamos en los datos, y menos en lo que nos está dando López-Gatell. Porque no soy el único investigador, ni el único médico, ni el único científico. Y no nada más eso. Hay otros científicos de otras áreas que también han revisado y se han dado cuenta de que es un fraude estadístico lo que nos están presentando todos los días. Ya hasta lo pusieron, la aritmética López-Gateliana. Porque nadie entiende dónde sacaron los números. Les recomiendo que busquen esto en el internet, el fraude estadístico de López-Gatell. Se van a dar cuenta de que todos los números están mal hechos. Toman unos números de un día, los remezclan con los de otro día. Es un desorden. ¿Por qué? Porque otra vez, si usted quiere tener buenos resultados, tiene que usar la ciencia. Y la ciencia, lo siento, no se lleva con el servilismo. La ciencia no es buena mezcla, la ciencia y el servilismo. Por favor, no sigan ajustando los datos para justificar el discurso político del presidente. No usen pseudociencia para justificar la política. Mejor usen la ciencia para desarrollar políticas adecuadas. Porque vamos a tener un problema. Ya no les cree nadie. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? No sabemos. Es la incertidumbre la que más nos afecta a los mexicanos. No nada más a los científicos, a los médicos que están enfrentando el problema, a los otros investigadores. Nos damos cuenta quién sabe y quién no. Es triste esto, es triste. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuántos nos vamos a infectar? Nos han dicho que el número de infectados está en realidad multiplicado por un factor de 30 o de 50. Bueno, pues si el factor es 30, se van a infectar aproximadamente unos 700,000 personas. Y si es por 50, aproximadamente 1.735.000. Y de esos infectados, si estamos tomando en cuenta que la tasa de letalidad que tenemos es más alta, hay muchos factores para eso. No es culpa del presidente que en México tengamos tanto diabético, que la población que tenemos sea obesa. Hay muchos factores. Pero con la letalidad que tenemos ahorita, que es del 9%, entre 70 y 100,000 personas. Pero no se trata de asustar a nadie. No se preocupe. Si usted está oyendo este video, lo más probable es que usted no se muera. ¿Por qué? Porque el 99% de la población va a sobrevivir. El 99% de los mexicanos va a lograr salir adelante aunque se infecte. 8 de cada 10 personas que está también escuchando este video se va a infectar, pero no se va a morir. México va a salir adelante. Lo que vamos a tener que hacer es que después de haber enfrentado esta catástrofe de salud, vamos a tener que enfrentar algo peor, que va a ser enfrentar una catástrofe económica. Y de eso hablaremos después. Comparta, denle like, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.